tema que nos ocupa hoy es la reforma a la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La historia de esta iniciativa es muy interesante porque inicia con un proyecto y termina con otro, ¿verdad? Pero en el contenido de la exposición de motivos, a mí me llama mucho la atención que incluso ellos hablan de tolerancia y que se debe de evitar el discurso de odio, y sin embargo su exposición habla de un discurso de odio en contra de unos documentos que exponen, que además no son de México, sobre discurso de odio, ¿verdad? Aunque es un tema incluso que no se debe de tomar en cuenta por ser muy polisémico, y eso crea ambigüedad e incertidumbre jurídica, así se basa esa exposición de motivos, ¿verdad? Entonces, antes que nada me gustaría tomar unos temas muy importantes para tener en consideración sobre la libertad y la tolerancia religiosa. Primero que nada, la libertad religiosa tiene una vertiente interna que atiende a la capacidad de los individuos para desarrollarse y actuar de conformidad con una particular visión del mundo en la que queda definida la relación del hombre con lo divino. Y una vertiente externa a la que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Los actos de culto público son los específicamente orientados a desarrollar de manera colectiva los ritos, ceremonias y prácticas que las diferentes religiones reconocen como manifestaciones institucionalizadas o formalizadas de su fe religiosa, definidas y gobernadas por reglas preestablecidas por ellas. Estas dos premisas son muy importantes de tener previo al análisis del proyecto, toda vez que, bueno, estamos hablando de un derecho natural de la persona, ¿verdad? Donde tiene esa libertad de escoger pues, realmente la creencia religiosa que más se ajuste a su pensamiento, y por otra, ese pensamiento religioso pues están definidas con dogmas, ¿verdad? Que incluso pues han pasado históricamente para el beneficio de todas las personas. Y un punto central en el tema de la religiosidad y del culto, pues es que obran para religar a la humanidad, para buscar realmente unir a las personas, no para dividir o crear conflictos. Es un punto muy importante a destacar, porque entonces uno de sus elementos centrales es buscar la paz y la armonía. Y en un Estado democrático no se puede impedir tanto la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Así también, la libertad de expresión y asociación, pues es muy importante para conformar estos principios previos, ¿no? Con la única limitante, pues que no dañe a terceras personas, ¿verdad? Y como lo señalé, pues siempre buscan la armonía, la paz y una coexistencia relacional entre todos los individuos. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo se desarrolla este proyecto. Inicia realmente el objeto de la iniciativa para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género. Eso es el punto más importante que tiende a desarrollar esta iniciativa. Y ello con el objeto de evitar ataques de organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual, ¿no? Ya que ello no afecta a la persona a quien se dirige el discurso de odio y discriminación, sino que propicia una sociedad intolerante, ¿verdad? Ya que sin duda se ejerce un poder religioso sobre sus feligreses. Eso en resumen es lo que expresa toda su exposición de motivos sobre este tema, ¿verdad? Sin embargo, incluso en el mismo documento se expresa que ese mismo proyecto pues es intolerante hacia el grupo religioso y sobre sus representantes. Muy bien. El artículo 29, que es fracción cuarta,
inicia su proyecto por promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos, que así se encontraba, y le agregan, o ejercer actos de discriminación con motivos de identidad sexual o expresión de género de las personas. Y posteriormente se dictaminó y se concluyó modificando la última parte donde habla de la integridad física de las personas o ejercer respecto de estos actos de discriminación. Las conferencias pasadas se habló mucho del contenido del proyecto dictaminado, pero a mí me gustaría incluso hacer ver el gran error que se está metiendo desde el primer proyecto con un tema central que incluso últimamente también está en otros proyectos legislativos, ¿verdad? Y es el tema de identidad sexual o expresión de género. Eso es muy interesante abordarlo, y lo voy a abordar incluso desde las mismas herramientas que utilizan ellos. Voy a abordarlo desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la opinión consultiva 24, que habla sobre la identidad de género, igualdad y no discriminación, donde en esa misma opinión consultiva establece realmente cuáles son las definiciones que se encuentran establecidos para el criterio de la identidad de género, igualdad y no discriminación. Pero fíjese qué interesante lo que dice. En el 31 dice, esta corte debe abordar estas temáticas, ¿verdad? Perdón, teniendo en cuenta que en ellos suelen utilizarse conceptos y definiciones acerca de lo que no existen acuerdos entre los organismos nacionales, internacionales, organizaciones y grupos que defienden sus respectivos derechos, así como en ámbitos académicos en que se debaten. Además, responden a una dinámica conceptual sumamente cambiante y en constante revisión. O sea, habla de que las definiciones y los conceptos que utilizaron, pues son fluidos, ¿no? Que no realmente encierran un poder conceptual para establecer criterios correctos, adecuados en una ley, ¿no? Y entonces señala más adelante que deben evitarse cuidadosamente utilizarlos, ¿verdad? Y a mero título ilustrativo e inclusivo demostrativo de las dificultades antes señaladas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo se llama? El error que están entrando al ir poniendo estos conceptos que la misma Corte Interamericana en su opinión consultiva señala que hay que manejarlos prudencialmente. Esto es importante verlo porque realmente no incluso leen, ¿verdad?, a fondo lo que se está expresando sobre estas denominaciones. Incluso el tema de las identidades de género cambian de lugar, ¿no? La Unión Europea tiene reconocidas 83, España tiene reconocidas 32, y entonces son conceptos pues, realmente muy complejos de ver. Muy bien. Ahora, hay que ver que estos derechos que yo señalé previamente, ¿verdad?, están ya en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Dice, artículo 6, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Provoque algún delito o perturbe el orden público. Al vinculado con el artículo 7, también señala que es inviolar la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Más adelante señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ¿sí? Y en el artículo 24 nos habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. En este sentido, ya incluso la reforma que quedó sobre este tema limitante de la manifestación de ideas, de expresión, ¿verdad?, en contra de los grupos religiosos y de sus representantes, pues
va en contra de estos 3 artículos constitucionales que además no necesitan mayor interpretación porque la letra es clara. Y en ese sentido incluso no se tiene por qué entrar en discusión de si es pertinente o no. Simplemente sería inconstitucional de entrada. Ahora bien, esto incluso es el parámetro de control de regularidad constitucional que nos establece la Corte del orden de prelación de las normas, nuestra Constitución, los tratados internacionales en la materia, etc. En este sentido, simplemente estoy yéndome al marco normativo supremo, que además es claro en sus conceptos y definiciones, por el cual no se debe de permitir esta transformación. Y por último, hay una jurisprudencia muy interesante sobre lo de la libertad religiosa. Y solamente para ir viendo el contenido que nos establece y nos armoniza lo señalado previamente en la Constitución, nos habla de esa dimensión interna y externa, ¿no? Y la faceta interna de la libertad religiosa se relaciona íntimamente con la libertad ideológica. Y aunque es difícil de redefinir de un modo que sea general y a la vez útil, atiende a la capacidad de los individuos para desarrollar y actuar de conformidad con una particular visión del mundo en la que queda definida la relación del hombre con lo divino. Y ello no significa que nuestro texto constitucional proteja todo el desarrollo de ideas, actitudes y planes de vida religiosos en contraposición a ideas y actitudes ateas o agnósticas. Más adelante dice, así como los derechos de reunión, asociación o expresión protegen tanto la posibilidad de reunirse, fundar y pertenecer a asociaciones y expresarse con la opción de los que prefieren no hacerlo, ¿no? Y la Constitución en sí también, pues, habla criterios limitantes realmente contenidos en el artículo primero. Ahí mismo la misma Constitución nos establece sus criterios de no discriminación. Ahora bien, el órgano administrativo competente es la CONAPRED, que incluso en muchas ocasiones, ¿verdad?, ha pedido cuentas principalmente a algunos sacerdotes en sus expresiones y se ha atendido en la legítima defensa para exponer el derecho que tienen a expresarse. Algo que me llama mucho la atención y que nunca se ha tomado en consideración es la función de CONAPRED con los rubros de discriminación que tiene que tener interiormente con el Consejo. Fíjense qué interesante, este se desprende de cada concepto de discriminación que viene en el artículo primero. Pero yo me pregunto, ¿hay algún consejo en CONAPRED sobre discriminación religiosa? Es el único que no existe. Entonces la misma CONAPRED, ¿verdad?, es incongruente en sus funciones toda vez que tiene que establecer pues ese consejo para esos temas. A lo cual es que quienes son más discriminados, ¿verdad?, son los grupos religiosos, porque incluso no tienen un área administrativa que pueda realizar alguna observación o recomendación competente de esa institución. Entonces yo creo que aquí incluso estamos hablando de un tema que además está en la Constitución de una institución que ya tiene tiempo, fundada desde Rincón Gallardo, y que incluso ha dejado omisa esa función importante para llevar a cabo. Bueno, dicho lo cual, la conclusión que yo llegué, y que bueno, lo dejo para cualquier pregunta o comentario, no debe establecerse en leyes inferiores y mucho menos en donde se promueve la libertad de culto y en el ámbito religioso, se debe mantener principalmente conforme a sus dogmas y su fe. Entonces sería contrario y violento ese derecho natural de todas las personas. Y la reforma es inviable ya que va más allá de su ámbito constitucional y convencional, debiendo evitar dividir más a las personas y lo que está creando es incluso más problemas en la sociedad. Byung-Chul Han incluso nos habla de que por esta situación de la pandemia debemos de buscar más armonía y no más división. Incluso él lo manifiesta con esta sociedad de furia, ¿no? O sea, que estamos viviendo en muchas circunstancias. Por lo cual, yo creo que son temas que no se deben de tocar así de sencillo, porque tocan fibras muy sensibles de la sociedad y de todas las personas. Bueno,
Por mi parte es cuanto y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.